en 24 dólares. 5 claves del día. Luego entramos en gráficos. La clave fundamental es entender también hacia dónde va la crisis financiera, que la tenemos allí, puesta en un ladico, no te muevas, no te muevas, no te muevas, todo muy tranquilo, todo muy parado, como sucedió con Bear Stearns, movimiento lateral después del primer cataclismo. La clave fundamental es, ¿habrá otro cataclismo? Dicen los analistas, oiga, abril va a ser un mes descomunal alcista. A partir de abril vamos a ver en mayo y toda esa teoría alrededor de vende en mayo y vuelve en septiembre, de qué manera se puede comportar, y a partir de ahí hay que ver cuáles son los cambios que en el sistema bancario pueden anclar la situación actual para que no vaya a mayores, después de haber entendido que ahí hay un boquete. Ahora mismo están los obreros arreglando el boquete, quitando el agujero, tapándolo bien para que no haya ningún problema más. ¿Cuáles son los obreros? Biden, que está pidiendo un cambio legislativo urgente alrededor de la regulación con la banca mediana, y Janet Yellen, que ayer habló sobre que no hay un problema importante que pueda poner en peligro el sistema. Vamos a escuchar a Janet Yellen y entramos en las 5 claves. The strong actions we have taken ensure that Americans' deposits are safe, and we would be prepared to take additional actions if warranted. Se tomarán las acciones necesarias, pero ahora mismo el sistema está cubierto. Decía más Janet Yellen, escúchenle. Of 2 regional banks this month demonstrate that our business is unfinished. To be clear, the banking system is significantly stronger than it was heading into the global financial crisis. This is perhaps best illustrated by the fact that we've seen relative stability in the overall banking sector this month, even as concerns grew about specific institutions. Lo han escuchado, dice Janet Yellen, el sistema financiero ahora mismo es mucho más fuerte que en la crisis financiera de 2008. De tal manera que intenta cerrar definitivamente el boquete que tiene en la pared en el sentido de crisis financiera, diciendo, bueno, se pueden arreglar cosas en la regulación, nos lo está pidiendo el presidente Biden, pero la situación es muy diferente. Hoy turno para la inflación. Ayer conocimos la inflación en España, la que le faltó hacer una romería por la calle en plan carnavalesca diciendo la inflación se ha ido, la inflación se ha ido. La realidad es que ha bajado un 2,7%. La caída de la inflación en España no tiene matices en el número, tiene los matices en el efecto comparación. Oiga, es que el efecto base hace que, como el año pasado teníamos los precios del petróleo en marzo completamente disparados y la culpa era de Putin, y Putin ya no está afectando a la inflación vía energía, entonces como Putin ya no está, pues tenemos la inflación el 3,3% en España, ¿eh? Fantástico. ¿Y qué pasa con la subyacente? ¿Qué está haciendo Putin? Se ha cambiado de acera y entonces dice, ya no quiero la inflación, ahora me voy a por la subyacente. ¿Qué está sucediendo con la subyacente? ¿Qué está pasando con los efectos de segunda ronda provocados por la subida de los salarios? Miren, lo que está pasando fundamentalmente es que es una gran falacia que la inflación, primero, esté bajando. Y eso lo decimos de ayer. Y en segundo lugar, ¿cuál es la inflación acumulada? Luego veremos un gráfico en el que se ve que el golpe, sobre todo vía alimentación, está golpeando más de un 20% del bolsillo de los ciudadanos. Luego entramos en eso. La clave fundamental de hoy está en el entorno de la inflación. Llega el turno este viernes de la inflación, tanto en Estados Unidos, donde vamos a conocer el PCE, que se espera que llegue ya al entorno del 5%. Y si baja del 5% y se pone en un entorno, por ejemplo, del 4,9%, una decimita por debajo del 5%, es el deflactor del consumo, nos estaría marcando una noticia brutalmente buena para el inversor. Y es que la inflación, a pesar de la mentira que nos puedan estar contando los bancos centrales de que no hay componente deflacionario, sí que lo hay, sería una manera de comprobar que lo que están diciendo es un farol. Entonces, a partir de ahí, ojo con el mercado hoy, como el PCE se sitúe por debajo del 5%, porque el subidón que se puede dar esto es espectacular. Es la señal que está esperando el inversor para darse el movimiento alcista. El otro punto fundamental es que a las 11 también vamos a conocer el dato de inflación en Europa, si los concretamos todos. Y en ese entorno, lo que hay que empezar a analizar es de qué manera la inflación en Europa tiene el camino español, es decir, subyacente muy elevada, pero la general muy abajo, o el camino alemán, que es que no termina aquello de comportarse como debería en la bajada de la inflación agresiva. Y si vemos un dato demasiado alto, lo que podríamos empezar a entender es por qué Isabel Schnabel
decía o presionaba, según decía Bloomberg, a Christine Lagarde para que sea fuerte. Y es que una vez que el sistema, la élite, las élites han dejado la crisis financiera a un lado, se vuelven a centrar al tema inflacionario y entonces no van a parar las subidas de tipos de interés en Europa, pero probablemente sí en Estados Unidos. Es decir, hoy nos puede marcar un decoupling de la visión entre Estados Unidos y Europa, donde Estados Unidos va a tener que parar porque la inflación ya se le está cayendo de una manera agresiva. Vamos a ver el dato a partir de las 2:30 hora española. En Europa tenemos una fotografía donde el BCE no puede parar. No es que vaya a bajar, es que no puede ni parar, porque el movimiento inflacionario, sobre todo en el norte de Europa, puede seguir siendo demasiado alto. Sabremos si ese efecto base ya impacta en el dato y entonces vemos una relajación